Buenos días, Magdalitas. Aleluya, aleluya, Cristo ha resucitado. Es verdad, el Señor ha resucitado. Aleluya. Aleluya, aleluya, Cristo ha resucitado. Es verdad, el Señor ha resucitado. Aleluya. Aleluya, aleluya, Cristo ha resucitado. Es verdad, el Señor ha resucitado. Aleluya. Yo espero que cada ciclo litúrgico realmente hagamos el ejercicio de resignificar las tradiciones que por muchos años hemos aprendido y que a veces nos parecen rutinarias, nos parecen a veces aburridas y a veces simplemente las hacemos de manera automática para que realmente vayamos transformando nuestra fe y el mensaje que estamos escuchando tenga un nuevo significado. Si no estamos constantemente nosotros revisando y cuestionando las maneras de entender nuestra fe, estamos desaprovechando esa oportunidad cada año. Y cuando venimos a esta comunidad hemos encontrado un mensaje diferente. Y a pesar de que estamos siguiendo los ciclos litúrgicos, el reto de cada uno de nosotros es hacer ese ejercicio interno de entender de una manera nueva el mensaje de la resurrección. Hace muchos años, en la década de los 90, este día me levantaban a las 4 de la mañana, nos bañábamos en la casa y salíamos caminando alrededor de 3 a 4 kilómetros con mi abuelita y mi abuelo, el que estuve cuidando esta semana, para ir a nuestro servicio de resurrección que lo teníamos a las 5 de la mañana. Y mientras preparaba esta reflexión me acordaba de esos tiempos en los que en la iglesia donde crecí teníamos esta costumbre y recuerdo que era una experiencia muy bonita y la alegría que sentía porque recuerdo cómo caminábamos en medio de la oscuridad de la madrugada para llegar a la iglesia. Íbamos nosotros y veíamos a otra gente también caminando hacia sus iglesias para celebrar este día tan importante para nosotros los cristianos. Y teníamos el servicio y luego comíamos, desayunábamos en comunidad. Y esa alegría que sentí de recordar cómo viví esa experiencia con mi abuela desde la infancia, la adolescencia hasta la juventud me llenó de mucha alegría. Pero mi abuelita falleció cuando yo cumplí 16 años. Un 10 de mayo, que yo estaba cumpliendo 16 años, mi familia se reunió y le celebramos a mi abuela, a todos sus nietos, y recuerdo ese día cómo ella estuvo de contenta, y varios de mis primos llegaron y le recitaron poemas, y recuerdo que otros habían hecho cartas para ella, y habían hecho manualidades, habíamos hecho, y las recibió con mucha alegría. Y al final de ese día, 10 de mayo, Día de la Madre y mi cumpleaños, a las 6 de la tarde ella tuvo un paro cardiorrespiratorio. Y ese día yo sentí que la única persona que me amaba en este mundo se había ido. Y le reclamé a Dios porque sentí que me dejó solo. Tenía 16 años y yo empezaba a vivir esta confusión, decía yo, de mi sexualidad. Y la única persona que yo sentía que me amaba y que me iba a aceptar quizás algún día, me había sido arrebatada. Su muerte hizo que yo entrara en una etapa de mucha oscuridad. Me alejé de mi familia. Un año después entré a la universidad y empecé a vivir una vida doble. Me hice de nuevos amigos, amigos que no conocía a mi familia. Empecé a conocer personas diferentes y me enseñaron a vivir una vida diferente. Y entonces conocí el closet
y me acomodé. Y empecé a llevar mi vida, mis 20, en ese sepulcro llamado closet, que muchas veces es confortable, está acolchonado y nos hace sentir que estamos bien, que estamos en una zona segura. Pero los años pasaban y yo sentía que mi vida no tenía sentido. Y recordaba cómo cada fin de semana yo salía con mis amigos LGBT que conocí en esa época. Iba a las discotecas, a veces de miércoles a sábado. No bebía ni tomaba, pero me gustaba estar con ellos. Y esa era una vida que yo no podía vivir en otra parte. Pero yo recuerdo que aunque saliera el sábado en la noche, yo regresaba a mi casa y yo decía, yo no voy a dejar de ir a la iglesia. Y quizás podía regresar 4 o 5 de la mañana y yo llegaba y me bañaba y me cambiaba. Y a las 7 de la mañana iba al culto, arrepentido de todo lo que había hecho. Y se volvió en mí un círculo desgastante. Y ahí me di cuenta que estaba muriendo. Pero la divinidad está constantemente buscándonos. Es la divinidad de amor que hemos conocido, que nosotros no buscamos, sino que ella nos busca. Y puso en mi camino a una María Magdalena, que fue quien me anunció el Evangelio. Y yo, como Pedro, escuché la voz de esa María, y si escuchamos el Evangelio, dice que nadie creyó a las mujeres. Yo había escuchado esas voces de las mujeres que me habían dicho que se podía ser cristiano y se podía ser LGBT. Y yo no había creído, como Pedro. Quería pruebas. Y le decía a esa María Magdalena, estás loca. Ya saben que esa María Magdalena es Álvaro Durán, ¿verdad? Y le decía, convenenciera, le decía yo, ¿verdad? Estás justificando tu pecado. Y como Pedro, yo quería ir y ver las pruebas, ¿verdad? Yo le dije, trae tu Biblia y enséñame que es cierto lo que me estás diciendo, ¿verdad? Y Alvarito me dijo, no, lleva la tuya, me dijo, para que no digas que yo estoy diciéndote mentiras, ¿verdad? Bienvenidas, ¿verdad? Y cuando entendí el mensaje del amor radicalmente inclusivo de la divinidad que por años me había perdido, mi vida cambió. Y para mí ese es el mensaje de la resurrección. Nosotros, cuando no hemos entendido el amor de la divinidad hacia nuestras vidas, estamos muriendo. Y cuando lo comprendemos, conocemos el mensaje de la resurrección a la que Cristo nos invita. A veces no nos damos cuenta de que estamos en un lugar de muerte, porque ese lugar de muerte es cómodo, muchas veces, como los sepulcros que vemos ahora, ¿verdad? Que vemos a la persona y están acolchonados, están bien vestidos. Así son los lugares de muerte muchas veces, y no nos damos cuenta de que estamos muriendo. Pero este día es importante que reflexionemos en esa invitación que la divinidad nos está haciendo como comunidad. Nosotros hemos recibido un mensaje transformador que nos ha dado vida, y yo quiero que piensen cómo era su vida antes de conocer esta comunidad. Hacia dónde íbamos, cómo nos sentíamos. Hay mucha gente en nuestra comunidad, muchas personas LGBT, que quizás no les interesa la vida espiritual por alguna razón, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que todos tenemos el derecho de vivir nuestra fe dignamente y como deseamos, ¿verdad? Nadie nos puede decir que somos indignos por ser quienes somos. Y ese es el mensaje de la resurrección. Esa es la vida que la divinidad, que Cristo quiere que vivamos. Que vayamos por la vida con la frente en alto, siendo quienes somos, sin ocultarnos, sin escondernos. Ese es el mensaje de la resurrección. He escuchado esta semana en los grupos de WhatsApp, y hace muchos años, esto es algo que desde Alvarito creo que fue el primero que se la escuché también,
decir, ¿verdad?, que no entendemos o no creemos en esta visión, ¿verdad?, de que la divinidad mató a su hijo y quería un sacrificio de sangre sanguinaria. Pero no se trata de eso. Nosotros hemos conocido a una divinidad de amor, a una divinidad que ama y que nos ama. Pero vivimos en un mundo donde ese mensaje no es una realidad. Un mundo donde Él tiene un sistema de muerte y nosotros estamos luchando en contra de ese sistema de muerte con este mensaje de Jesús. La historia de la humanidad en muchas religiones trata de cómo la divinidad quiere revelar ese mensaje de amor a su creación, a nosotros. Y yo me ponía a pensar, ¿cómo entonces entendemos esta parte? Y creo que el amor de Dios, de aceptar morir, ¿verdad?, no es porque Dios quisiera matarle. Su propósito, como bien decían, es enseñarnos este mensaje de amor que conocemos. Pero este mensaje va en contra del sistema en el que vivimos. Y por eso le mataron, porque incomodaba. Y Jesús y la divinidad, sabiendo que eso era lo que esperaba, aceptó venir a este mundo y enseñarnos desde nuestra propia piel, porque se hizo como nosotros, para enseñarnos. No nos enseñó desde una posición de privilegio, no se quedó sentado en las alturas dándonos mensajes encriptados de cómo vivir este evangelio del amor, sino que vino y se hizo hombre y nos enseñó desde la misma humanidad que nosotros tenemos, cómo vivir el amor en este mundo. Y eso le costó la vida. Pero resucitó para invitarnos a que nosotros también resucitemos, para decirnos hay una manera diferente de vivir. Y ahora que nosotros hemos conocido ese mensaje del amor radicalmente inclusivo de la divinidad, yo creo que es importante que pensemos si nosotros estamos haciendo que valga la pena ese mensaje del amor que tanto predicamos. ¿Estoy haciendo que valga la pena el mensaje del amor de Dios en mi vida? ¿Estoy amándome como la divinidad me ama y estoy amando a los demás como he experimentado el amor de la divinidad? ¿O todavía tengo un camino que recorrer? ¿Todavía hay cosas que debo escudriñar? ¿Todavía mi ego me supera muchas veces? Me encantó reafirmar, ¿verdad? Creo que no sé si lo escuché o lo leí cuando dijo que el sacerdocio no es para servirse de él, sino para servir a los demás. Y aquí nosotros estamos siempre sirviéndoles a ustedes porque les amamos. Y no estamos en ninguna posición de privilegio, ni estamos aquí para enseñarles cómo vivir, ni para darles ejemplos de nada. Estamos aquí para servirles y para que todo esto que hacemos lo hagamos con amor. Para eso estamos aquí. No nos vean a nosotros como un modelo a seguir porque no lo somos, porque cometemos muchos errores, porque estamos en este mismo camino que todos aprendiendo de Jesús. Es el único que puede ser nuestro modelo. Y las mujeres en este evangelio no solo representan a las mujeres, sino representan a todas las personas excluidas, a los marginados, a esas minorías que nadie quería. Y por eso Jesús y la divinidad les escogen para que sean ellas las primeras en recibir la noticia y son las encomendadas a llevar la buena nueva del evangelio. Y la historia se sigue repitiendo, porque como dice el evangelio,
Nadie les creyó a las mujeres y dijeron, estas están locas. Lo que nos están diciendo no tiene sentido. ¿Y qué creen que pasa cuando las personas encuentran personas LGBTQIA+, hablándoles del mensaje del amor, de la divinidad? Nos dicen que somos una secta, ¿verdad? Que estamos locos, ¿verdad? Nos está pasando lo mismo que les pasó a las mujeres, ¿verdad? Y ese es el reto. Por eso quizás no siempre tenemos una comunidad rebosante de personas, porque también el mensaje que damos incomoda al sistema. Preocupémonos cuando entremos en una zona de confort, porque es posible entonces que estemos regresando a un lugar de muerte. El mensaje del amor de Dios siempre incomodó, y a veces los primeros en sentirnos incómodos somos nosotros mismos, cuando ese mensaje toca nuestro ego. Pero es de ese lugar de muerte donde hemos estado que la divinidad nos invita a resucitar y nos ha dado ese mensaje de que hay una vida diferente para vivir. Hay una vida diferente por medio del amor. Que este día de la resurrección sea una oportunidad para sentirnos alegres de ser quienes somos. Para sentirnos alegres de haber escuchado un mensaje de amor diferente al que nos habían contado. Porque nos habían contado de un amor con excepciones, ¿verdad? Es que Dios te ama, pero no ama a quien sos realmente, ¿verdad? Es que Dios te ama, pero tenés que cambiar. Y hace poco les compartí a algunos, ¿verdad?, de esta chica trans que está en una iglesia evangélica y que sigo en TikTok, ¿verdad? Y como ella desde hace varios meses ha estado compartiendo que va a esta iglesia y parecía era que la aceptaban, pero recientemente le empezaron a cuestionar, ¿y cuándo vas a cambiar? Porque muchas de las veces las iglesias se están disfrazando de lugares inclusivos y nos hacen creer que nos aceptan. Porque cuando llegamos no nos hacen una mala cara y nos dicen sentate y nos abrazan, pero poco a poco se van acercando esos comentarios, ¿verdad? ¿Y cuándo vas a cambiar? Y yo creo y espero que en esta comunidad nunca lleguemos a eso de decirles cómo tienen que vivir su vida. Porque eso es algo que les corresponde a la divinidad en la relación que ustedes personalmente desarrollen con ella. Nuestro deber en esta comunidad es aprender a amarnos con todos los errores que tenemos, con los defectos de carácter que tenemos, con las irresponsabilidades que cometamos, con los malos comentarios o las malas caras que nos hagamos. Tenemos que amarnos. Ese es el reto de esta comunidad, porque ese es el mensaje que hemos recibido del amor. No estamos aquí para decirle a nadie cómo vivir, ni de qué hacer, ni siquiera qué creer. Y por eso escuchamos voces tan disidentes, y por eso cuando escuchamos personas diferentes, escuchamos diferentes mensajes y la gente dice, bueno, ¿y estos qué creen? ¿Verdad? Porque unos dicen una cosa y otros dicen otra. Pero reconocemos que en esa diversidad de pensamiento está la divinidad y hacemos de esa diversidad también nuestra fortaleza. Porque la diversidad va más allá de nuestra sexualidad. La diversidad va en nuestra propia experiencia personal con la divinidad y nuestra propia manera de ir creciendo en este camino de la fe. Magdalitas, que el mensaje de la resurrección de Cristo nos llene de alegría, tanta alegría que podamos compartir un abrazo como hermanos, un amor que nos lleve a no ver los defectos de los demás, que aprovechemos cada vez que nos reunamos para sentir que este espacio nos llena de vida, que no vengamos a la comunidad, ¿verdad?, por rutina y volvamos a caer en esa rutina porque la rutina mata. Que vengamos siempre pensando cómo amarnos, cómo vamos a darle un abrazo a esa persona que me hizo sentir mal. ¿Cómo la voy a saludar, verdad?, por ese comentario que escribió en el chat de WhatsApp y no me gustó? Y eso es un reto para todos, ¿verdad?
Y yo y Nubia y Álvaro no tenemos, ¿verdad?, la fórmula secreta. Lo aprendemos con ustedes. Ustedes nos enseñan a amar de manera diferente, porque todos somos diferentes. Oye, hablando de las zonas intermedias, como verán en su boletín, dice que es el dolor y la esperanza. Porque cuando pasa este suceso histórico, a veces no nos ponemos a pensar cómo se sintieron los apóstoles y las mujeres. Jesús acababa de morir, tenía 3 días de muerto. Y no sé cuántos han perdido recientemente un ser querido. Y en ese momento, como yo cuando perdí a mi abuelita, es difícil escuchar y comprender el mensaje y la voluntad de la divinidad. Cuando un ser querido de nosotros cercano, que hemos sentido el amor de esa persona, se va, es difícil entender el mensaje de la divinidad. Y nos duele. Pero nosotros los cristianos creemos también que la muerte no es la última palabra y que hay una esperanza. Yo recuerdo que después de esa tragedia, por muchos meses, años quizás, yo soñaba que me reencontraba con mi abuelita y soñaba que resucitaba. Y no me parecía extraño porque había crecido un contexto cristiano y los cristianos creemos en la resurrección. Y yo soñaba que la reencontraba y que resucitaba y que ella volvía. Ahora yo tengo la esperanza que en algún momento, quizás no en este mundo ni en este plano, pero nos vamos a volver a encontrar. Porque el amor trasciende la vida y trasciende la muerte. Hoy, Magdalitas, experimentamos dolor por todas esas personas LGBTQIA+, que todavía no han escuchado un mensaje como el que nosotros hemos escuchado. Muchas veces he hablado con algunos de ustedes y les digo, de verdad, siento tristeza, preocupación por todas esas personas que aún no conocen este mensaje del amor radicalmente inclusivo de Dios. Experimento dolor porque este mensaje de muerte sigue crucificando a aquellos que llevan este mensaje del amor. Este sistema de muerte sigue apagando las voces disidentes que hablan del amor radicalmente inclusivo de la divinidad. Hoy experimento dolor cuando hago conciencia de que participo de manera sutil, indirecta, de ese sistema de muerte que llevó a Jesús a la cruz. Porque a veces pensamos que nosotros no somos partícipes de ese sistema. Y muchas veces lo somos. Y es doloroso darnos cuenta cómo a veces, de manera sutil, inconsciente, perpetuamos este sistema machista de muerte. Pero hoy es Pascua, Magdalitas, y la esperanza se hace presente. Tengo esperanza de que el amor va a continuar y va a cambiar nuestras vidas en esta pequeña comunidad, como lo ha estado haciendo desde el primer día que pusimos un pie en esta comunidad, a quienes permanecemos y a quienes solo han pasado de paso. Tengo esperanzas de que el tiempo, de que la buena nueva para todas aquellas personas marginadas y excluidas aquí en El Salvador ha llegado, y esta comunidad es esa punta de lanza que la divinidad está usando para llevar este mensaje. Tengo esperanza de que cada domingo y en cada Eucaristía nuestra mente, corazón y conciencia avanza en esta zona intermedia hacia la luz de la resurrección plena con Cristo Jesús. Amén. Él resucitó.